Noticias continuamos con más de esta entrevista con el presidente del Parlamento Centroamericano, Leonel Bucaro. Quiero comentarle, presidente Bucaro, que esta emisión llega los sábados hasta Estados Unidos a través de nuestro canal 429 de DirecTV. Y hablando precisamente de Estados Unidos, el tema migratorio, ¿cómo piensa abordarlo durante su gestión? Mira, es fundamental. Cuando fui presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios, tomamos con seriedad el tema e inclusive le llamamos Relaciones Internacionales y Asuntos Migratorios. Vamos a desarrollar por tercera vez el diálogo de migrantes que se ha desarrollado 2 años anteriores a propósito de la visita de Barack Obama a El Salvador, y le presentamos la agenda propuestas por los migrantes. Yo quiero felicitar a la bancada de Guatemala, porque es una bancada del Parlamento Centroamericano que está haciendo un esfuerzo fuerte por potenciar el tema de los migrantes guatemaltecos y centroamericanos, y están peleando para que el TPS sea una realidad para Guatemala, y eso lo han trasladado a esta presidencia, a su junta directiva, para que abordemos ese tema. Y el tercer diálogo se va a desarrollar en Estados Unidos, en la ciudad de Los Ángeles o en Washington. Estamos trabajando para el próximo año esto, pero fundamentalmente para nosotros es clave el tema. Claro. Estamos retomando la agenda del migrante y hemos creado el observador del migrante a través del Parlamento Centroamericano en una resolución que se tomó el año recién pasado y que se definió que este observador, la base debe estar en San Salvador. Para ello contamos con el apoyo de la Cancillería, del Gobierno, y estamos articulando los consulados, las cancillerías, las procuradurías, y hacer que el inmigrante no solamente sea el que manda remesas, sino que como centroamericanos viviendo allá, y ahí están también los dominicanos, sean un potencial de inversión económica, de respeto y no solamente de explotación, a que cumplen con una economía hacia nuestros estados. En ese sentido, para nosotros es clave el aporte que los centroamericanos y dominicanos dan, y en eso también, en la propuesta que estamos haciendo de impulsar la economía regional, le estamos planteando a los ministros de turismo que hagan paquetes para que estos centroamericanos, dominicanos puedan venir a la región y se bajen los costos de traslado en aviación y que puedan visitar 3 países de una sola vez. Que vengan esos recursos para acá, no pedirles que se tienen que venir, sino que vuelvan a su tierra, inviertan en su tierra y que no vayan a visitar otras zonas. Fíjate tú, de 12 millones de centroamericanos y dominicanos aproximadamente que se encuentran en Estados Unidos, imagínate que venga un 20% a hacer turismo regional. Claro. ¿Cuánto implicaría para las economías y las familias y el desarrollo de todo esto? Me decía, por ejemplo, el ministro de Honduras en el área de turismo, Roatán está llena en el mes de agosto solo de salvadoreños. Me dice, todos los salvadoreños llegan ahí. ¿Por qué no pueden venir a ver las lindas ruinas, los lagos y la maravilla que es Guatemala? ¿Por qué no pueden ir a la pequeña El Salvador y trasladarse ahí? Ver El Salvador tú lo haces en 2 días de una manera maravillosa. El ministro de Turismo, tenemos lindas playas comunes, el Pacífico, el Atlántico. Entonces, estamos en todo eso, pero además la defensa de nuestros migrantes, tanto el que tiene permiso como el que ya tiene residencia, y en eso estamos con un trabajo fuerte. Ahora, presidente Bucaro, en todos esos temas del Parlamento Centroamericano, ¿cuál ha sido el acercamiento, la comunicación con los mandatarios centroamericanos? Existe la figura, es bastante complejo, fíjate tú, porque la gente no comprende en general, por falta de comunicación o de nuestra hacia el pueblo de Centroamérica, cómo es que está formado el sistema de integración. El sistema de integración centroamericana, en la cúspide está la cumbre de presidentes, y luego están los consejos de ministros, luego están los órganos que se tienen que relacionar, y el Parlamento Centroamericano es el órgano político que debe de velar porque todo funcione, generar iniciativas, generar políticas y resoluciones que deben de estar en la mesa de los presidentes. Y en ese sentido hemos avanzado mucho, porque precisamente durante la toma de posesión mía, el presidente Lobo asistió por invitación, llegó directamente, le dio un respaldarazo a la iniciativa de esto de la Comunidad de Naciones de Centroamérica, y por ejemplo lanzamos el tema del Golfo de Fonseca, que en vez de estarnos disputando la pobreza en el Golfo de Fonseca entre Nicaragua, El Salvador y Honduras, pasemos a mostrar un nuevo modelo que le hemos llamado un modelo Hong Kong para el Golfo de Fonseca, y a propósito de esto, el presidente Ortega ha llamado a una precumbre de presidentes de la región para que el 30 de noviembre discutan la propuesta que ha lanzado el Parlamento Centroamericano. En ese sentido hemos avanzado bastante. El presidente Otto Pérez ha mostrado una apertura enorme y una disposición para apoyar la integración, pero no solo ello, los parlamentos nacionales.
Los parlamentos nacionales están haciendo convenios de trabajo con el Parlamento Centroamericano para facilitar los temas y dinamizarlos. En ese sentido, comenzamos con un convenio entre la subsede de El Salvador y el Parlamento Nacional de El Salvador, porque además el presidente del Congreso salvadoreño es un exmiembro del Parlamento Centroamericano, el diputado Cifrido Reyes, pero hay una alta disposición política. Yo creo que Centroamérica está dejando el pasado de vivir como aldea-estado y convirtiéndose en una región de posibilidades de integración, y por eso nosotros del Parlamento decimos que hay que ponerle sustancia, recobrando la historia, porque hay paladines que lucharon, como Morazán, que ofreció su vida, fue fusilado, como tú sabes, que los costarricenses lo fusilaron en su época, los restos están en El Salvador, pero hay ya estructura y concepto creado, y lo que debemos de nosotros es retomar y avanzar. Y ahí los pueblos, estamos hablando del tema de los pueblos originarios, por ejemplo. Ese es un tema clave para nosotros. Entendernos que somos mestizos, que somos ladinos, pero que sobre todo somos hijos de los mayas y de todos los orígenes que tenemos. Presidente Búcaro, este 2012 se cumplen 21 años de la fundación del Parlamento Centroamericano. Acá cada uno de los diputados representa un poco más de 40 millones de centroamericanos y de República Dominicana. Muchas veces se cuestiona las acciones, el accionar propiamente del Parlamento Centroamericano, que no es vinculante en algunas situaciones, que es un elefante blanco, que los diputados vienen de vacaciones o son becados, como dicen algunos. ¿Cuál es el llamado que hace usted a reconocer realmente con todas las acciones que realiza el Parlamento Centroamericano? Mira, nosotros, y en mis intervenciones televisivas y de medios, yo he dicho, a mí me encanta esa pregunta. Primero porque la falta de conocimiento y el dolo que hay sobre el Parlamento Centroamericano, porque muchas veces he señalado porque hay miedo a que el Parlamento juegue su papel en la integración. Claro. Porque queremos seguir viviendo como pequeñas islas. El Parlamento Centroamericano, para comenzar, nace a partir de la época de los conflictos en Centroamérica. Una gran visión en la que hay que felicitar al expresidente Vinicio Cerezo, a Napoleón Duarte, a Daniel Ortega, que hicieron un gran esfuerzo, y que nace para la paz y la democracia en la región. Luego, en la segunda etapa, eso va caminando y se va constituyendo en un foro deliberativo. Ahora estamos en la etapa de Esquipulas III, que es la vinculación, y hemos lanzado la creación de la Comunidad de Naciones de Centroamérica. Los diputados de El Salvador, por ejemplo, al Parlamento Centroamericano tenemos iniciativa de ley, y todo lo que proponemos pasa al Congreso y es aprobado en el Congreso. En El Salvador. En El Salvador. Lo mismo está sucediendo en Nicaragua y lo mismo está sucediendo en Honduras. Hay una iniciativa fuerte de que esto también pase a Guatemala. Y por otro lado, el elefante blanco no tiene recursos, porque cuando se crea, se le da un presupuesto y hay un tratado constitutivo que no ha sido cumplido. Tú sabes que el Parlamento Centroamericano no negocia su presupuesto. No es un parlamento como los otros que cada año negocia un presupuesto para activarse. No cuenta con un solo vehículo en sus subsedes. Todos los instrumentos con los que se trabaja son los instrumentos propios, personales de cada diputado, al cual les hay que felicitar, porque para poder trabajar lo único que obtenemos es una placa diplomática que nos la entregan y que la prensa dice diputados del Parlamento Centroamericano ocupando vehículos en campaña política, y no saben que son nuestros propios vehículos, porque lo único que le pertenece al Parlamento es la placa. Hablando de recursos, ¿es el caso Panamá, presidente? El caso Panamá es un caso muy especial porque se dio un conflicto político interno en Panamá. El presidente Martinelli ofreció en su momento sacar al Parlamento, luego el tratado decía otra cosa, fuimos a la Corte Centroamericana de Justicia, la Corte le dio validez a lo que decía el Parlamento Centroamericano, luego hubo una ronda por las cancillerías, nadie se puede salir si no están de acuerdo todos, luego la Corte de Justicia de Panamá emitió un fallo favorable al Parlamento Centroamericano y hemos pasado un proceso de negociación. Panamá nunca se salió del Parlamento Centroamericano. Los diputados continúan. Los diputados continúan 11, pero era una situación interna panameña. Lo que sí hay que decir que hay una deuda de Panamá que el Consejo de Ministros recientemente, hace un mes aproximadamente, dijo que tienen que honrar la deuda con el Parlamento Centroamericano. Y sobre este tema también hay que decir que en la parte económica, el Parlamento Centroamericano recibe un aporte de cada uno de sus miembros de alrededor de 1.7 millones de dólares al año. Con eso se sostiene una estructura de 6 países. Es el parlamento más pobre que existe a nivel mundial y es el parlamento que tiene la tarea de integrar a Centroamérica. O sea, hagamos la ecuación.
¿Es un elefante blanco o es una mitología? Totalmente, claro. Hablando de las acciones y ya para ir finalizando la entrevista, ustedes realizan una especie de examen político, si así le podemos llamar, una fiscalización. ¿En qué consiste estos organismos? ¿A qué organismos del sistema ustedes fiscalizan? Mira, el sistema de integración centroamericano tiene varios componentes. Más de 30 organizaciones comunes tienen que pasar por el Parlamento Centroamericano y el Parlamento es el fiscalizador de que los presupuestos, las acciones de los fondos del sistema de integración tenga el Parlamento que auditarlos de manera política a ver si esto ha sido ejecutado adecuadamente. Ahí tenés el Consejo de Salud, tenés todas las áreas que puedan representar los consejos de ministros, temas medioambientales. Por ejemplo, nosotros ahora estamos lanzándole a los ministros de salud la idea de que compren las medicinas de manera unificada. Esto puede abaratar los costes en un 30 y 40% para todos los países. Son las ideas y las tareas que nosotros estamos lanzando y que ya hicimos la prueba en El Salvador con algunos países. Parece que 3 o 4 países logramos que compraran un tipo de medicina con la cooperación española. Y el resultado fue que se abarató esa medicina en un 30% de los costos. Luego cada país se divide. El Parlamento tiene el deber de llamar a los funcionarios, que son los presidentes de las comisiones que integran el sistema, y tienen que venir a plenaria a presentar el informe, luego las comisiones tienen que revisarlo y dar su aprobación o no y mandar a la Secretaría General. Es todo un proceso enorme. Y ahí es donde viene uno de los grandes problemas del Parlamento. Si no tenés el presupuesto, porque un diputado debería de ir a Costa Rica, porque aunque Costa Rica no está en el Parlamento Centroamericano, hay órganos del sistema de integración que sí están en Costa Rica, como por ejemplo la Comisión de Educación. Entonces los miembros de la Comisión de Educación del Parlamento Centroamericano deberían de ir a auditar a esta comisión allá a Costa Rica, a Panamá, a Dominicana, etcétera. Y ahí nos encontramos con el problema presupuestario, pero eso lo estamos trabajando y consideramos que poco a poco los presidentes y los estados tendrán otra situación positiva para abordar. Muchas cosas han pasado porque nosotros mismos, el Parlamento Centroamericano, no hemos tenido la iniciativa de abordar la parte presupuestaria. Bueno, presidente Búcaro, el tiempo se nos ha agotado. Un último mensaje que desee dar usted. Yo quiero decirle y agradecerle a T13 Noticias porque es muy bueno el aporte que nos están dando, pero sobre todo decirle al pueblo de Guatemala y al pueblo de Centroamérica que tengan confianza y que se acerquen al Parlamento Centroamericano. Es una necesidad histórica para la creación de una comunidad de naciones de origen muy criollo. Centroamérica es nuestra, desarrollemos la Junta y solo unidos Centroamérica podrá tener paz, democracia y prosperidad. Bien, agradecemos entonces al presidente Leonel Búcaro, presidente del Parlamento Centroamericano, el espacio para esta entrevista.